Bienvenidos una vez más a todos mis hermanos y hermanas. Es el mejor lugar en este lugar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es mejor un día en sus atrios que mil fuera. ¿Sí? Entonces, yo sé que por circunstancias muchas veces no podemos venir, pero debemos de tomar el tiempo y alabar al Señor todos unánimes. Estaba diciendo uno allí que no era necesario reunirse en la iglesia. Le digo, no, la iglesia, el Señor nos manda a reunirnos. A veces por circunstancias no se reúne uno, pero se tiene que reunir. Es un mandato, no es que si quieramos aquí, porque eso dice la palabra. Los invito a que me acompañen con las escrituras en Proverbios 23:17. Es el que tenemos en el libro que, que tanto está bendiciendo a nuestras vidas. ¿Sí, amén? Bueno, vamos a leer la palabra al Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta hora, el libro de Proverbios 17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Así que aquí esta es la guía, esta es la dirección de nuestra vida. Este es el manual de nuestra vida. Muchas veces antes que yo no sabía cómo utilizar un manual, yo agarraba y armaba los aparatos que compraba, así que tenía la decisión de comprar, los armaba. Y luego que me sobraba un tornillo y que me faltaba otro y que estaba todo chueco. Pero ahora con el conocimiento que uno Dios nos da a través del tiempo, que está uno mirando su palabra y está uno escudriñando su palabra, nos damos cuenta que yo me di cuenta personalmente que no hay otro manual que esto que es para nuestra vida. Este es el manual que Dios hizo para nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos alineados conforme a la palabra. Por eso el libro de Proverbios nos dice que estemos siempre con el temor al Señor siempre. El temor no, el temor les expliqué la otra ocasión, no sé si recuerdan, en una prédica yo les expliqué que el temor a Dios no es tenerle miedo que me va a castigar, sino que el temor de Dios es tenerle reverencia, respeto, decir yo no voy a hacer esto porque voy a ofender a mi Señor. Ese es el temor a Jehová Dios. No es otro temor como muchas personas que no conocen de Dios dicen, me va a castigar Diosito, me va a castigar por si hago esto. Dios nunca castiga. Él lo que hace es que Él nos corrige, pero lo que nos castigan son nuestras acciones, de las consecuencias de que cuando no obedecemos su palabra. Cuando no obedecemos su palabra, allí en su palabra el manual nos dice, vete por este camino. Y nosotros agarramos y si yo voy a cruzar, aquí está más derecho. Lo puedo hacer, pero la consecuencia que voy a tener es peligrosa. La consecuencia que voy a tener me va a hacer daño. ¿Por qué? Por no obedecer. Si el Señor me dijo, ve por allá y yo agarro por acá, espero mi consecuencia. Es cuando está un semáforo en rojo y uno se brinca. Y la realidad es que se brinca uno porque no obedece uno a la ley que está establecida en la tierra. La ley dice, no te brinques el semáforo rojo, tienes que esperar el verde. Pero uno se arriesga al brincarse, estás arriesgando que te choquen, te mueras ahí y ahí acaba todo. ¿Por qué? Por la imprudencia de no obedecer las leyes de la tierra también. Igual la Biblia, igual la palabra, las escrituras también dice que tenemos que obedecerlas. Proverbios, leyendo Proverbios, si estuvieron leyendo Proverbios y si no
todavía es tiempo de leerlo, todo el tiempo es tiempo. Pero allí nos enseña, se repiten muchas cosas. Dice, no robes, no mates, no camines por ahí, no te juntes con los tomadores, no digas mentiras, no vayas a cometer adulterio, no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, ahí nos informa de todo lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque al final de Proverbios luego nos dice, el final de todo discurso es teme a Jehová Dios. Y en otras partes del Señor nos dice, en Josué 1:8 dice que no se aparte ese libro de la ley de nuestra boca, porque entonces hará prosperar nuestro camino. Pero el requisito es que no se aparte. Pero antes dice que lo meditemos de día y de noche. Entonces no va a prosperar mi camino si no lo medito de día y de noche. Ahora, por ejemplo, con todo esto que está sucediendo, nosotros sabemos, a veces el enemigo quiere llegar hacia nuestra vida y nos dice, esto te va a pasar. Pero si uno ve la palabra dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Por eso entiendo que Abraham, cuando Abraham y Lot se iban a separar porque ya estaban peleando por mucho ganado. Bueno, conocen la historia, otros sí lo conocen, otros a lo mejor no. Pero la historia de la Biblia. Pero le estaba diciendo a Lot le estaba diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Mira, ¿para dónde quieres ir? Vamos a separarnos. Y Abraham dijo, Lot le dijo, primero le preguntó Abraham a Lot, si tú te vas, le dijo a Abraham, si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si tú te vas para allá, yo me voy para allá. O sea, Abraham no tenía problemas. ¿A dónde se fuera? Y ahorita les voy a decir por qué no tenía problemas. Y Lot sí tenía problemas, porque él estaba viviendo por vista. Él estaba viviendo por vista. Él entonces miró, allá Sodoma, allá cerca de Sodoma, qué bonito está. Está verde, hay ríos, hay aguas. Y dijo, voy a madrugarle a mi tío. En otras palabras, ¿verdad? No lo dice exactamente. ¿Y qué hizo? Le entró el abuso en él, dijo, me voy para allá donde está todo verde. Y dijo Abraham, está bien, no hay problema. ¿Por qué no tenía problemas Abraham? Les voy a decir por qué no tenía problemas. Porque él estaba seguro que para donde quiera que él fuera, si se iba para el norte, para el sur, para el oeste, para las piedras, para el desierto, para donde hay agua, no importaba, porque él sabía que el Todopoderoso iba con él y él le creía. Den un aplauso a su nombre, de gloria a su nombre. Él sabía eso. Entonces no había ningún problema. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Si el Señor nos ha dejado tanto las Escrituras, eso es lo que sucede, que nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, hacer la rema en nuestra vida. ¿Por qué se hace rema cuando nosotros la creemos y la vivimos? Porque es muy fácil escucharla, pero hacerla nos cuesta, hermanos. Es muy fácil. Por eso que aquí en Proverbios nos dice, Proverbios 23, dice, no tengas, dice, el que ama al mundo, el tema pues no se los había dicho, ¿verdad? Pero Dios me puso estas palabras, el que ama al mundo no entrará en el cielo. Eso me dice a mí la Biblia. El que ama al mundo no entrará en el cielo. Ese es el tema que el Señor me dio. Dice, no tengas envidia de los demás. Proverbios 23:17, el que tiene, yo me va a hacer lo que tiene el libro, pero es todo Proverbios 23. Nos hablan muchos diferentes consejos, muchas diferentes palabras que nos dice el Señor a través de Salomón. Fue el que lo dirigió el Espíritu Santo que escribiera esto. Proverbios 23:17 dice, no tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. En todo tiempo debemos perseverar en Jehová Dios. El consejo de Proverbio es no envidies a los pecadores. Mejor es obedecer a Dios porque Él nunca nos va a fallar. O sea, el problema que a veces tenemos, a veces nos hemos despojado de muchas cosas que nos hacen daño a nuestra vida.
tenemos a veces rencor, tenemos orgullo, tenemos envidia en nuestra vida, tenemos malas costumbres, malas mañas que luego a veces traemos arrastrando, que no las queremos soltar y no las podemos soltar. Les voy a decir por qué. Porque no obedecemos la palabra de Dios, porque no, el ser humano no vamos a cambiar si no escudriñamos la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios porque esa es la medicina para contra el pecado. La palabra de Dios, la palabra de Dios, las escrituras. Si nosotros no leemos las escrituras, yo muchos años anduve grabando videos por aquí, por allá y viendo milagros que hacía el Señor a través de sus siervos y yo no creía. ¿Sí? No creía. ¿Por qué no creía? Si yo era cristiano, iba a la iglesia y estaba yo ahí todos los 2, 3 servicios grabando aquí, grabando allá y grabando por todos lados. ¿Saben por qué? Porque de vez en cuando leía un versículo de la palabra de Dios. Ahí un versículo ahí cuando tuviera tiempo. No le daba nada de prioridad a la palabra. Pero le doy gracias a Dios gracias, Dios me lo bendiga. Gracias. Pero le doy gracias a mi Señor que Él me fue diciendo, tú no vas a cambiar de tus malos hábitos, de tu persona, de todo como eres, no vas a cambiar. Si no escudriñas mi palabra. Y entonces yo traté de buscar por sí mismo y no podía. Me costaba. Después tuve que buscar una forma como, y yo estaba como muchas personas, veo, no quiero que se me ofenda a ninguno, pero yo estaba así, cuando iba a la iglesia así que yo no iba a grabar, yo llegaba y me sentaba en una silla y de allí nadie me movía, escuchaba el mensaje y me iba, ¿sí? Pero ¿saben qué hizo la diferencia? Una vez que fui a un retiro espiritual allá por Monrovia, en una montaña al aire libre, hicieron un retiro espiritual y yo allí fui. Y entonces cuando Dios allí me habló a través del siervo, dijo, tú tienes que ser libre hoy. Tienes que ser libre. Tienes que ser libre, dice. Libre de todas esas cosas que te hacen hecho daño y las que traes arrastrando. Y cuando yo le dije, está bien, Señor, ¿qué tengo que hacer? Estaba yo quebrantado, llorando, tirado en la tierra, porque allí no había asientos como aquí. Era un retiro en el aire libre. Y allí nos tenía un campo grande, ahí en Monrovia, me acuerdo. Y entonces cuando el Señor le dijo, Señor, yo es que no siento, te busco, yo quiero sentirte, pero no te busco. Yo veo que todos brincan, saltan y hacen esto y yo no siento nada. Digo, y si leo tu palabra allí, pues ese es el problema. Que mientras tú no leas mi palabra y no rindas todo lo que te hace daño, lo pones a mis pies, no va a pasar nada con tu vida. Vas a entrar, salir y vas a entrar y salir y va a ser el mismo. Señor, ayúdame. Y fue en ese mismo momento cuando le dije, ¿sabes, Señor? Estoy cansado de todo lo que soy. Me rindo ante ti y me tiré así en la tierra y le dije, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, pero yo ya no quiero ser el mismo. Como dice un canto que a mí cuando oigo ese canto, si yo no quiero ser el mismo. Y todavía sigo diciéndole, ya no quiero ser el mismo. Quiero ser mejor para que te agrade yo a ti. Y fue en ese momento cuando el Señor me hizo libre. Me hizo libre, sentí una carga que se me quitó. Que después, yo cuando regresé a la iglesia de donde yo pertenecía, porque había ido con otra iglesia, me agarraron y me miraron como loco. Porque yo empezaba a brincar libre, soy libre, como dice el canto, soy libre, por eso entiendo ese canto. Que es la libertad, es eso, libre, 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 somos libres del pecado. Entendí que ya era yo libre del pecado y yo estaba yo atado. Entonces dije, yo soy libre. Y así el Señor quiere que seamos libres, libres para adorarles, con un corazón agradecido. Por eso aquí, pero todo eso no podemos lograrlo si no hacemos lo que el Señor nos dice. Por ejemplo, no dice, no te sientas cómodo con el glotón, porque es pecado delante de Dios. No envidies al egoísta, su abundancia es pasajera.
solo ora por su alma. O sea, en lugar de que nosotros nos dé envidia por las personas que están prosperando, están avanzando en cosas materiales, que eso se queda, o en espirituales, no nos debe dar envidia. Debemos de orar por ellos. Debemos orar por... ven que hay un personaje que aquí está haciendo mucho daño a la comunidad, todo. ¿Sabe qué? Tenemos que orar por ellos. Por todo el gobierno tenemos que orar. Tenemos que orar, orar, orar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos manda el Señor. En Proverbios 23, el capítulo de la Biblia nos ofrece sabiduría práctica para la vida diaria, especialmente en las áreas como el manejo del dinero, de Dios. Nos enseña a ser buenos administradores. Si conocemos la palabra, nos enseña a ser buenos administradores, pero como no conocemos la palabra, nos cuesta. A mí apenas me está enseñando el Señor que he sido mal administrador. No sé cómo ministrar. Dice, primero tienes que conocer cómo administrar mi palabra. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadiduras. Pero no va a llegar esas añadiduras si nosotros no primero buscamos el reino de Dios y ser justos. Somos injustos, yo al menos en mi caso. Me he dado cuenta que he sido muy injusto en muchas cosas. Y le digo, Señor, enséñame a ser justo. Enséñame a ser justo, porque es lo que tú te agrada. Dice la modernación, hacer comer, beber, la importancia de la sabiduría sobre la riqueza que son pasajeras. El capítulo advierte que contra la codicia, la glotonería, la influencia de negativas, los negocios, enfatiza la necesidad de buscar la sabiduría, instrucción divina como algo que es necesario lo que lo tengamos. Es algo que no tenemos que dejar, buscar la sabiduría. Y la sabiduría solamente lo tiene la palabra del Señor, su palabra de Él. No vamos a tener sabiduría si no la buscamos. En Proverbios 23, 1, 3 dice, explica, cuando te sientas a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. Mejor, ya en mi reflexión digo yo, mejor ayunar para Dios. ¿Sí? Él no simplemente está hablando de comida, el proverbio ahí no está hablando de comida, está hablando de comida, pero está hablando también que no tengamos envidia de los demás, que si algo están prosperando o lo que sea, como le dicen, no tengamos envidia. Y que no, si es a veces que podemos tener la oportunidad de estar con personajes que están celebrando cosas, por ejemplo, que no son agradables hacia Dios y lo invitan a uno a comer, dice, no participes con ellos, en otras palabras, que no participemos. ¿Por qué? Porque no es agradable ante los ojos de Dios. Yo antes creía que eso podía hacerlo. Dije, no, pues mi familia me invita al bautizo del fulano y me invita a la iglesia y va a hacer sus 15 años. Pero después entendí, le oré al Señor y me dice, ve, pero no participes. ¿Correcto? Ve, pero tienes que llevar tu mente clara que vas. Y ahora mi mente clara, cuando a veces mi familia me llegara a invitar, mi mente es clara a qué voy. Voy con la mentalidad de poder convivir con mi familia, dándoles un testimonio que soy diferente a como era yo antes. ¿Para qué? Para ganar a las personas para Cristo. Porque ese es el propósito. Dice el apóstol Pablo, nos dice que somos nosotros, aún lo que hagamos, somos deudores de la palabra. Lo que hagamos, que dice ya soy un gran predicador y ya esto, o ya somos inútiles y somos deudores y somos deudores ante todos ustedes, ante el mundo. Somos deudores. Debemos eso. ¿Por qué? Porque le debemos dar el mensaje de salvación. El mensaje de salvación, porque entonces
Si vemos que Josué dice que si seguíamos, que no se aparte ese libro de nuestra boca, entonces se hará prosperar nuestro camino. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué esto? Muchas veces es porque no estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces he descubierto que es propósito de Dios. Sí, porque todo lo que Él hace, todo lo que pasa en nuestra vida es para bien. Todo. Todo lo que pasa en nuestra vida, dice la palabra, que es para bien. Y nosotros no queremos entender eso, queremos todo lo bueno. Pero cuando pasa algo malo y decimos, yo no quiero eso. Pero no es que a veces que sea porque haya pecado o porque esté en problemas con Dios. No, a veces Dios lo permite para que nosotros comprendamos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y para Él no hay nada imposible, que Él lo puede hacer todo. Sí, esta semana yo tenía un gran problema, que era algo imposible para mí. Decía yo, perdí algo que yo mismo lo tenía y lo perdí. Como me hagan de cuenta que yo aquí, ahorita aquí ando con esto y con mi teléfono aquí y pierdo mi teléfono aquí pierdo mi teléfono. Y entonces algo imposible para mí era imposible. Yo no me he movido de aquí, estaré quedando. No, digo, eso es mentira del diablo. ¿Sí? Y le daba vuelta y di vuelta y le busqué por todos lados y le pedí ayuda, ayúdenme, y buscar y buscar y busqué. Y digo, y entonces el último recuerdo, digo, Señor, perdóname, me estoy olvidando de ti, perdóname. Doblé mis rodillas y le dije, Señor, ya, dame esa tranquilidad, porque dices tú que todo obra para bien. Y si eso es algo difícil, algo que yo necesito, es algo que voy a o necesitar, lo necesito. Pero si tú es tu voluntad que me estás enseñando algo, acepto esa enseñanza. Dime, enséñame qué es. Dices, y agarro la palabra de inco, oro, y agarro la palabra y me dice, confía, confía en mí. 3 veces se encuentran los versículos, confía en mí, confía en mí. Señor, pues estoy confiando, ya me tranquilicé. Gracias, Señor, me fui tranquilo. Fui a tomarme un vaso de agua, regreso y al ratito sin que yo buscara nada, en el lugar que yo no vi nada, ahí estaba lo que yo buscaba. Para mí era imposible encontrar algo allí. Estaba limpio. No había cosas que lo pudiera ocultar. Pero el Señor ahí está. Señor, gracias. ¿Qué me quise enseñar? Confía en mí. Es lo que hoy, por eso, con ese testimonio que les puedo decir, que el Señor nos dice que confiemos en Él. En lo que se ve mal, confiemos en Él. Porque ¿qué lo dice? Porque Proverbios nos dice, dice que cuando nos invitan a comer, mejor nos apartemos. También cuando nos invitan a la maldad, apartémonos. Apartémonos, no peleemos, apartémonos. Dicen, no codices los manjares deliciosos porque pan engañoso, porque es pan engañoso. O sea, que es como el que se toma una cerveza que andan que no conocen de Dios y se toman una cerveza. Y no se dan cuenta que les enseñan una cerveza bien fría y bonita, pero no les está enseñando, el enemigo les enseña, oh, qué bonito, pero no les está enseñando el resultado de mañana. Sí, el resultado de mañana es trágico. Quizás se meta en un problema o quizás esté muriendo al otro día de que, ay, yo les digo, porque si yo pasé muchos años atrás, gracias a Dios, que me hizo libre de eso el Señor. Y por eso no me enseñaban que al otro día cómo iba a estar, muriéndome. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos cuidado. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Entonces, ¿a quién debemos de ir? Al Señor. ¿A quién debemos acudir? Al Señor. Porque dice que no tendremos sed, no tendremos hambre ni sed jamás.
Por ejemplo, también el Proverbios 23, el Proverbios 23 habla de muchos temas, pero voy a tratar de, ya sé porque el tiempo se nos ha ido, tratar de hacerlo más breve. Dice que no tengamos amor al dinero, ¿sí? Aquí es lo que me dice Proverbios, pero ahorita les voy a explicar qué es lo que nos está diciendo exactamente. En Proverbios 23, 4 al 5, dice, no te afanes por obtener riquezas. Sé lo suficientemente sabio para buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todo tendrás por añadiduras. Eso dice en la escritura en Mateo 6:33. ¿Sí? Que no nos afanemos. No te fatigues de adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Dejemos de pensar en ellas, que Dios nos las va a dar por añadiduras. Sí, pero dice que busquemos primero el reino de Dios. Y dice estar sin Jesucristo en el corazón, porque Cristo debe ocupar en tu corazón, en mi corazón, el primer lugar. Si ponemos a Cristo en primer lugar, aunque esté uno con necesidades, Él es el que suple nuestras necesidades. Él es el que nos dice, confía, confía. Debemos tener confianza. Por eso en la Biblia les dijo muchas veces a los que sanaba, a los que llegaban, se le acercaban a Jesús, Él les decía, ¿confías? Confía. Sí, tus pecados te son perdonados. Confía, tus pecados te son perdonados. Confía que tú vas a sanar. Y sanaban. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros confiamos. Dice, porque la raíz de todos los males, el dinero no es malo, ¿sí? Lo malo es el amor al dinero. El dinero no es malo. El amor al dinero, que de eso es que, por eso dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravían de la fe y fueron traspasados. 1 Timoteo 6:10. Yo conozco personas así. Conocí que no tenían nada. Cuando ya se ganaron $1 más y luego otro $1 más, me dejaron de hablar. Hasta ahorita no me hablan. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que quiero decir? Eso es tener el amor al dinero. ¿Sí? Eso es tener el amor al dinero. Pero el dinero no es malo, porque Dios lo estableció, también lo permitió para suplir las necesidades, para ayudar en lo que se tenga que ayudar, hacer todo lo que se tenga que hacer con ello, porque es necesario, pero no es malo. Lo que hay confusión es que el amor a eso, de pegarse a eso, que voy a trabajar horas extras de aparte de lo que Dios ya me bendijo y voy a trabajar. No es malo que trabajen horas extras, no es malo. El problema está que de vez en cuando, si lo hacen, Dios conoce nuestra necesidad de cada uno. Lo malo es cuando ya deja uno de buscar a Dios por atender eso. Eso es lo malo. Eso es lo que nos dice Proverbios. Dice que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque dijo, no te desampararé ni te dejaré. En eso dice en Hebreos 13:5. Si Él nos está prometiendo que nos va a desamparar, nos va a dejar, pero tenemos que obedecer su palabra, obedecer, porque no puede Él hacer, dice que el que confía en sus riquezas caerá, mas el justo reverdecerá como a ramas. Proverbios 11:28. O sea, ¿qué quiere decir? Que el que confía en su riqueza caerá. Tarde o temprano, si no ministra bien por falta de sabiduría, caerá. Pero el que Dios le está dando riquezas, ¿sí? Pero está dirigido por la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no va a caer, va a estar firme. No va a caer, va a estar firme. Es lo que a mí me dice la palabra. Entonces estemos siempre
no confiando en eso, sino que sí es necesario, sí tenemos que trabajar, sí tenemos que pedirle a Dios ayuda, sí tenemos que hacer nuestras actividades, pero no dejemos que eso nos robe el gozo de nuestra salvación, ni dejemos que eso nos quite el tiempo para alabar y adorar a Dios. Seamos sabios, es lo que nos dice Proverbios. Aquí también encontré en el Proverbios 23, encontré del el orgulloso, eso habla casi toda la Biblia. Pero ahí encontré el orgulloso, dice que el orgullo los hace necios. Eso dice la palabra, no lo digo yo, ¿sí? Tu hombre, dice la palabra, tu hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Proverbios 13:16. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 10:8. Como esto está fuerte, pero es la palabra. Dice, como perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. En Proverbios 26:11. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es contado como sabio. El que se queda uno callado, ese es sabio. Pero cuando estamos una tras otra y otra y no se deja uno, la palabra me dice eso, que no debemos de hacerlo, si queremos estar en su voluntad de Dios. Dice que el orgullo habla en Proverbios también 23:9, dice orgulloso, necio, dice en el orgulloso, el necio, en el libro de Proverbios se describe como si fuera una persona terca, testaruda. Su problema no es que no sea que no sea inteligente, sino que no tiene buenas intenciones de dejarse enseñar por las escrituras. O sea, una persona que no se quiere dejar enseñar por las escrituras sufre. Sufrimos si no nos dejamos enseñar por las escrituras. ¿Por qué? Porque eso es el agua viva, es el agua que nos lava, nos cambia, nos transforma. Mientras yo siempre me he dado cuenta que si no leo la palabra, cuando dejo de leer mi palabra, un día que no dejé de leer la palabra, o un rato y no lea la palabra, un versículo, que sea un versículo, si no lo leo, veo que empiezo a querer, me hablan y ya empiezo a enojarme. Digo, ¿qué pasó? Y entonces el Señor me dice, es que mi palabra es el alimento para tu vida, para que cambies. Si no comes mi alimento, no va a pasar nada en tu vida. El temor te va a vencer, las adversidades te van a agobiar, y los problemas te van a aplastar, te van a hacer nada. Pero si confías en mí, tendrás fuerza como las águilas, como la de búfalo. Es lo que dice el Señor. Y entonces, si nuestra vida no cambia mucho, es un peligro porque Cristo viene, no estará preparado para irse en su venida. Si no nos ponemos a leer su palabra, no oramos, no ayunamos, estamos muertos en vida. Eso le dijeron a Adán y Eva, ¿sí? Le dijeron que iban a morir. Y dijeron, está el árbol del bien, está el árbol del bien y el mal, está el árbol de la vida. Y su decisión es libre. Su libre albedrío es su decisión libre. Y ellos decidieron el árbol del bien y el mal. Resultado, toda la generación los que no han aceptado a Cristo están sufriendo. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros, perdón. Aquí van ya voy a terminar, hermanos. En Proverbios dice también, me encontré allí que dice que instruyamos en nuestros hijos para ser siervos de Dios. Instruyamos a nuestros hijos para ser siervos de Dios. Dice en Proverbios 23:10 que no nos afanemos, que no nos, no, es perdón. Eso es lo que me dice, pero también dice otra cosa. Encontré Proverbios 23:10, encontré esto.
que no estafemos al prójimo, vendiendo con mentiras de estafas sin ser, porque si entonces no seríamos hijos de Dios, ¿sí? Si hacemos eso. Mejor comprar, dice, mejor compra la verdad, no la vendas, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Tesóralas para bendición de tu vida. Sí, es la decisión de nosotros. Pero Proverbios 23:13 dice, Salomón dice que una disciplina adecuada, eso es donde le estoy diciendo que eso ya es para los niños, para los padres, nos dice aquí. Proverbios 23:13 dice, Salomón dice que una disciplina adecuada instruye a los niños acerca de las consecuencias que traen sus propias acciones. Es las decisiones que deciden tomar sus padres en educarlos. Es la decisión de nosotros, de instruirlos en la palabra, de instruirlos en corrección. Es nosotros, somos los responsables de eso. Los padres no corrigen, los padres que no corrigen a sus hijos en tiempo pasará vergüenza en el futuro. Eso dice las escrituras. Y es verdad. Yo he pasado vergüenzas cuando no he instruido bien la palabra, he pasado vergüenzas. Es verdad eso. El Señor no miente. Eso dice que si uno no instruye bien a sus hijos, pasará uno vergüenzas. ¿Sí? Por eso es que es importante. Dios habla hoy Dios habla hoy a los padres que están escuchando este mensaje por las redes o por aquí presentes también. La vara, dice que la vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Sí, el que lo consienta uno, si lo consiente uno, nos va a avergonzar. Yo conocí uno de mi familia, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero conocí uno de mi familia que llegaba y me visitaba y el niño estaba chiquito y llegaba y lo agarraba a patadas a su papá y a su mamá y hacía berrinches. ¿Y qué sucedió con ese niño? Después yo le decía, llámale la atención o busca la forma con amor, como sea, pero busca la forma de llamar la atención, que no te haga eso. Y ellos se reían, los papás se reían. Pero ahora después que crecieron, hasta le dejó todo morado acá y entonces se lo agarró con unos golpes que no debía hacerlo. ¿Por qué? Es que él tuvo la culpa porque de niño tenía palabras, Dios nos instruye a nosotros para instruirlos a ellos. ¿Sí? Y entonces, si no instruye uno de nuestros niños de pequeños, esperémonos que sean adolescentes, ¿sí? Entonces, cuando cambia su personalidad, y es cuando no aguantamos no sabemos cómo hacerle. Eso porque yo pasé todo eso, ¿sí? Y entonces, pero cuando nosotros escuchamos a Proverbios, la palabra del Señor en Proverbios, que nos dice que los instruyamos, que los corrijamos, ¿sí? Es obligación de nosotros. No después digamos, salió así porque no quiso cambiar. No, salen así porque nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, responsabilidad de tomarles tiempo y enseñarles con amor. ¿Sí? Hay veces que hay que poner vara, pero no estoy diciendo que los golpeen, sino que estoy diciendo con las palabras. Hay muchas maneras de cómo de decirles. Y eso es lo que nos dice Proverbios ahora. Es también la palabra de Dios nos dice que seamos y busquemos la sabiduría. Debemos ser humildes. Tenemos que también encontrar que dice que pues debemos ser humildes, tener temor al Señor. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso ya lo hemos leído y el Señor nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite en casi todos los proverbios. De los que lo han leído aunque sea un proverbio por ahí, un capítulo o un versículo, y van a encontrar que el Señor nos repite el temor, el principio de la sabiduría. Si nos lo repite tantas veces, porque el Señor quiere que nosotros evitarnos problemas y aprendamos eso. Entonces, es por eso que Dios nos advierte. Dios nos advierte que el tiempo se nos ha ido. Dice, no solo comamos, bebamos, también ayunemos para Dios.
para nuestra vida espiritual sea mejor. Ese es un punto que Dios me estaba poniendo en mi corazón, en mi vida. Estamos a través de las clases que nuestro profesor nos ha estado dando. Las clases se llama disciplina espiritual. Entonces, cuando yo empecé a recibir esas clases, que ya casi terminamos, pero nos preguntan, nos va a la tarea, nos pregunta nuestro profesor que tenemos que sacar todo resumen completo y en 2 partes y tenemos que explicar, y aparte de eso tenemos que, lo más importante, ¿qué aprendimos? ¿Sí? ¿Y qué aprendimos? Y yo lo que he aprendido hasta ahorita de la disciplina espiritual es que todos es una necesidad para todo el cristiano tener la disciplina espiritual. Es necesidad, no es que si queramos. ¿Por qué? Porque la disciplina espiritual tenemos que tener disciplina para el ayuno, tenemos que tener disciplina para leer la palabra, tenemos que tener disciplina para orar, tenemos que tener disciplina para ser humildes, tenemos que tener disciplina para saber tratar a las personas, tenemos que tener disciplina para muchas cosas. Ahí Dios nos habla de diferentes maneras. ¿Cuál es la disciplina espiritual? Y nosotros, digo, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si ahí nos dice que tengamos disciplina, que tenemos que ayunar. Y yo realmente, he comprobado que cuando una persona ayuna, aunque sea un día por semana, y ora y lee la palabra, se está convirtiendo como una bomba para el enemigo. Esa persona se convierte en eso. Por eso el apóstol Pablo, que dice que con la sombra de Pedro, hasta un canto creo le sacaron por ahí, que con la sombra donde pasaban sanaban los enfermos. Y dice, y entonces ahí dice ese canto que no es la sombra, exactamente. Y la Biblia dice que no era la sombra. Lo que sucedía con el apóstol es que estaba tan metido que él ayunaba, él oraba, él conocía la palabra. Entonces Dios estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí viviendo con él. Entonces cuando caminaba más el Espíritu Santo, lo miraba su sombra y como hasta la sombra tenía el Espíritu Santo de su vida, que sanaban, sin decir nada a él, sanaban. Sí. ¿Por qué? Porque él estaba impregnado de la palabra, él había estado con el maestro tres años, pero quiero que sepan que ya ahora que he estado leyendo la palabra me di cuenta que estuvieron 3 años con el maestro, pero esos 3 años todavía les decía el maestro, nuestro Señor les decía las parábolas y ellos tampoco comprendían. No comprendían y estuvieron con el maestro. No comprendían. Porque el maestro aparte dice la palabra que les explicaba. Y entonces nos preguntaremos por qué no comprendían la palabra de Dios andando con el mismo Dios. ¿Saben por qué? Porque no había llegado el Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo no había llegado a sus vidas. Ellos andaban con Dios, andaban con Jesucristo, andaban con el Maestro, anduvieron, les estuvimos enseñando, pero aún ellos no les había llegado el Espíritu Santo en sus vidas y por eso ellos no podían hacer nada. Por eso el Señor les dijo, mayores cosas van a hacer ustedes. Pero ¿cuáles eran las mayores cosas? Las mayores cosas son que le está hablando nuestro Señor que la palabra de Dios eran las mayores cosas que iban a andar ellos haciendo, porque iban a tener más alcance. ¿Sí? Esas son las mayores cosas que iban a hacer, porque el maestro tuvo corto alcance, no es porque le faltara poder, sino porque así estaba establecido en esa época. Pero él dijo, ustedes van a hacer mayores cosas, todo el que crea mi palabra va a hacer mayores cosas. No ellos, sino el Espíritu Santo a través de ellos. Pero hermanos, si no nos metemos con el Espíritu Santo, si no oramos, no ayunamos, hermanos, no vamos a llegar lejos. Por eso esas bancas están vacías.
Por eso nuestra vida está también vacía a veces. No estoy diciendo que todos estamos vacíos, sino que a veces en nuestra vida nos sentimos vacíos, nos sentimos que Dios está tan lejos, pero Él no está lejos. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. ¿Sí? Entonces, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Pero hoy es el día que el Señor nos habla a través de sus escrituras. En Proverbios nos dice que no tengamos envidia a los demás, que oremos por ellos, no tengamos, que busquemos primero su reino y que todo y que le tengamos confianza, que Él está en control de todas las cosas. Si Él nos tiene que mover, nos va a mover con algún propósito. Por eso, si nos va a mover con propósito. No nos va a mover es que quiere que el mismo propósito siga en su camino de Él. Él tiene sus propósitos para cada uno de ustedes. ¿Creen que ustedes y yo estamos aquí porque somos santos? No, estamos aquí iguales todos luchando por nuestra salvación. Estamos en el camino de la salvación. Dice que peleemos la buena batalla de la fe y que estemos, porque también dice que sin fe es imposible agradarle. Entonces tenemos que tener fe. Cuando tengamos fe, la fe no va a llegar si no leemos su palabra, si no oramos, si no ayunamos, si no nos interesa su palabra, la fe no vamos a poder mover montañas. Vamos a estar como estaba yo muchos años. Entraba, salía y me iba y sentado sin hacer nada. Creo que haciendo los videos y todo eso y mandaba haciendo tantos, sí, como 2,000 videos para la honra, gloria de Dios. Pensé que con eso ya era suficiente lo que estaba haciendo. No estaba haciendo nada. Y cuando encuentro una palabra que me dice, siervo inútil eres, aún lo que hagas seguirás siendo siervo inútil. Entonces, Señor, dice, y eres deudor del evangelio para todos. Aún lo que les digas, digo, yo todavía tuve el descaro de decirle, Señor, oh Señor, pero otra vez, hace muchos años, le prediqué a un hermano y ahora ese es pastor. ¿Y tú por qué no estás ahí? Sí. Dije, Señor, no estoy ahí por mi desobediencia. Sí. Y si entonces es peligroso, nomás con esto cierro, es peligroso la vida espiritual de nosotros. Si no ayunamos, no oramos, no tenemos comunicación con Él mucho. Miren, oración no nos vamos a quejar. A las 10 de la noche está una línea de WhatsApp, media hora para que oremos. Ahí diga la hermana Mari que los incluya. Para los servicios, tenemos aquí pocos servicios, pero ya Dios está abriendo otra puerta también por la línea, ¿sí? Por el Zoom. Entonces tenemos mucho, y si queremos estudiar más, pues ahí están dando clases también, ¿sí? O sea, todo está en nuestras manos. Dios nos los pone hasta nuestras manos. Ahora el problema es que nosotros lo queremos tomar. Dios sirve la mesa con sus siervos, ¿sí? Lo llena la mesa y dice, agarren o coman del piso, como quieran. Es decisión personal. Por eso nosotros debemos de agarrar como hijos de Dios, comer en la mesa con Él. Así que, miren, es que lamentablemente Dios nos manda, dice que no hagamos, en Proverbios nos dice que no robemos, no hagamos cosas que no. Si aquí me está diciendo que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, tenemos que tomar esto en serio. Estaba hablando hoy con el siervo, nuestro pastor, y diciendo, pastor, creo que no estamos tomando las cosas muy en serio. El Señor ya viene y nosotros no tomando las cosas en serio. El Señor quiere que estemos, el Señor que nos pide es que, para comenzar, empecemos leyendo su palabra. Que nadie les diga, ustedes háganlo. Sí, porque, y les voy a dar una clave, y por último, ya para cerrar con la palabra, el Señor me enseñó que para que yo lea su palabra, hago esto. Dije, agarro y le digo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya después agarro mi página y le digo, Señor, Espíritu Santo, tú
tú que dirigiste tu palabra, a ti te pido que me ayudes, que me des el conocimiento de entender tu palabra, porque tú eres el maestro de la palabra. A ti, Espíritu Santo, que te pido. Y es como Él es el que lo que no entendemos, Él nos da el entendimiento. Ahí les di ya toda la llave. Allí Dios les abrió la puerta. Ya ustedes depende, o de mí depende de que la queremos agarrar, esa puerta que el Señor abre. Porque dice, yo soy la puerta y Él es la puerta. Jesús es la puerta. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo y que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.